cual estará orientado al análisis de problemas del entorno empresarial, enmarcando un proyecto de energía asequible y sostenible, ligado al objetivo número 7 del Planteamiento de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y pues vale la pena mencionar que este ha sido un trabajo que ha contado con la participación activa de Natalia Aguirre, Lina Ocampo y quien les habla, Juliana Herrera. En ese orden de ideas, pues comenzaremos compartiéndoles el norte que ha tenido nuestro trabajo. La energía asequible y no contaminante ha sido un foco importante de atención de las organizaciones mundiales comprometidas con el mejoramiento continuo del planeta, pues a lo largo del tiempo han logrado identificar los grandes riesgos en los que se encuentra la Tierra, y por lo que la importancia de generar conciencia sea un factor determinante para encaminar su labor, desplegando permanentemente esfuerzos y estrategias encaminadas a un desarrollo más equitativo y ambientalmente sostenible, lo cual lleva con sí una especial atención a reducir los peligros del cambio climático inducido por el hombre. La ONU, caracterizada por ser la entidad mundial abanderada del desarrollo sostenible de las naciones, ha incluido dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible energía asequible y no contaminante, con el objetivo de que la economía global oriente esfuerzos para promover soluciones de energía limpia. Así las cosas, expandir la infraestructura, mejorar la tecnología y analizar permanentemente métodos o alternativas que permitan el acceso a energías asequibles, sostenibles y renovables son factores importantísimos para contar con energía limpia en todos los países. Y es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Por lo anterior, en el presente trabajo nos daremos a la tarea de aportar al impulso de este objetivo, analizando diferentes variables para el desarrollo y puesta en marcha de un proyecto de negocio que hemos denominado Caldera Doméstica, la cual es una iniciativa que contempla la generación de energía a través de residuos sólidos, pero que para su marcha requerimos de un análisis detallado de factores cuantitativos que veremos aquí, y que estarán encaminados a medir e identificar la viabilidad del producto a través del análisis de restricciones, de sensibilidad, de demanda, de nodos de origen, nodos de destino, entre otros, que nos muestren la mejor decisión para su lanzamiento, desarrollo empresarial y aporte para que en el año 2030 verdaderamente podamos gozar de un mundo mejor, donde a la par del crecimiento y la población mundial podamos garantizar el acceso universal a la electricidad asequible, sostenible, mejorando nuestra calidad de vida y, por supuesto, mejorando la calidad de vida de nuestro planeta. Los objetivos del presente trabajo son aplicar el conocimiento de la herramienta Solver como método de análisis para la toma de decisiones de gran impacto en las organizaciones, enfocando siempre la optimización de los recursos para el mejoramiento permanente de la rentabilidad del negocio. Comprender la importancia de la utilización de los métodos cuantitativos en el desarrollo de la actividad gerencial, pues esta herramienta matemática permite aterrizar factores de mayor dificultad de precisión en los análisis de estrategias de negocio. Identificar las diferentes variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de procesar y operar los cálculos matemáticos que requiere un análisis a través de métodos cuantitativos, a fin de lograr verdaderamente un resultado óptimo y enfocado a las expectativas financieras de cualquier negocio. Reconocer a través de la aplicación del método la funcionalidad de su aplicación para determinar estrategias de planeación, producción, distribución y comercialización de un producto o servicio. Y también, pues a través de esta por nosotras, poner en práctica el análisis de estrategias con aplicación de métodos cuantitativos que permitan determinar la viabilidad del proyecto. Para cerrar, pues tener claridad de la terminología, variables de medición, desarrollo, orientación y aplicación de los métodos cuantitativos en el campo laboral, a fin de formar profesionales altamente capacitados para enfrentar el mundo empresarial, donde a través de la utilización de herramientas podamos fortalecer la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de expectativas de sostenibilidad y rentabilidad de un negocio.
Natalia, te doy paso para que nos cuentes acerca de la empresa modelo que hemos utilizado como proyecto. Feliz tarde y hasta pronto. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Campo, hago parte del equipo de Natalia Aguirre y Julián Herrera para el trabajo de aplicación de métodos cuantitativos. Tal y como lo ha mencionado Juliana, actualmente el efecto invernadero ha traído un número de problemas al medio ambiente. Gran parte de estos problemas se le atribuyen a la generación de energía eléctrica mediante métodos convencionales como lo son los combustibles fósiles, el carbón, el gas y el petróleo. Como alternativa al objetivo 7 de la ONU, nuestra idea está enfocada en la generación de energía eléctrica por medio de la biomasa, específicamente con la utilización de calderas domésticas, las cuales pueden generar biogás y por ende electricidad renovable, las cuales puedan proporcionar calefacción y agua caliente para los hogares. Este tipo de energía se obtiene utilizando materia orgánica. Las calderas serían recipientes medianos que alcanzarían un alto nivel de calor para generar la combustión, la generación de biogás. Estas calderas serían ajustadas a los hogares de la actualidad con todas las medidas de seguridad para eliminar la emisión de olores y para evitar filtros de gas. También serían estéticamente acomodables a los hogares, todo con el fin de generar una producción de energía más barata, una energía renovable a través de los residuos. Los residuos que utilizaríamos como input para la generación de sólidos, los desechos del ser humano. Estos podrían ser los procedentes de jardines y parques, de las cocinas, de los alimentos, de los hogares, de los restaurantes, de los bares, residuos provenientes de las plantas. Todos estos residuos serían los inputs para la generación de energía eléctrica. Así, los hogares sustituirían la generación de energía eléctrica por métodos convencionales ahora a tomar una generación de energía eléctrica orgánica. Con esta idea se busca contribuir a la disminución de emisión de gases, los cuales van directamente al efecto invernadero y por ende a una afectación al medio ambiente. Para la ejecución de esta idea de negocio también hicimos un análisis de viabilidad en cuanto a temas de costos y gastos para la producción de la caldera. Este análisis nos explicará nuestra compañera Natalia Aguirre, en el cual los costos de fabricación y los costos de traslado. Muchas gracias. Les contaré cómo realizamos, cómo planteamos y cómo desarrollamos el ejercicio en mi equipo. Para la producción de la caldera se estima contar con 2 plantas de fabricación, una ubicada en Pasto y la otra ubicada en Villavicencio, de las cuales se tiene una capacidad de producción mensual de 250 y de 150 respectivamente. Estas 2 plantas son de fácil acceso en relación a la recepción de materia prima, pero se identifican que es indispensable un material para el funcionamiento de la caldera. Estos materiales solo se producen en 3 partes en Latinoamérica, en Perú, en Brasil y en México. Su precio de compra es de 1 millón de pesos para el caso de Perú y de Brasil y 600.000 pesos para el caso de México. Y su costo de traslado varía de la siguiente forma y con un máximo de oferta definido. Para Perú hacia Pasto, 850.000 pesos. Perú hacia Villavicencio, 950.000 pesos. Desde Brasil hacia Pasto, 1.200.000 pesos. De Brasil a Villavicencio, 800.000 pesos. De México a Pasto, 1.550.000 pesos. Y de México hacia Villavicencio, 1.300.000 pesos. Con una capacidad máxima de oferta de mes para el caso de Perú, 180. De Brasil, 230. Y de México, 200. Luego de un estudio de mercado en diferentes ciudades del país, el cual se identificaron las ciudades que más contribuyen al incremento de efecto invernadero, se espera una demanda de 400 calderas por mes distribuidas en las siguientes ciudades: 150 para Bogotá, 150 para Medellín y 100 para Cali, con unos costos de envíos distribuidos así. Para Pasto, desde Pasto hacia Medellín, 130.000 pesos. Desde Pasto hacia Bogotá, 90.000 pesos. Desde Pasto hacia Cali, 90.000 pesos. De Villavicencio a Medellín, 120.000 pesos. De Villavicencio a Bogotá, 70.000 pesos. De Villavicencio a Cali, 90.000 pesos. Con la información obtenida
identificaremos dos puntos en los cuales podemos resolver a través de Solver mediante la programación lineal. El primero, la distribución de la compra de quemadores entre los países ofertantes. ¿Cuál sería la solución óptima? Y el segundo caso, para la solución del número de calderas desde cada fábrica. En estos dos casos podemos comprender y podemos encontrarnos con la relevancia de no tomar decisiones deliberadamente sin primero un análisis minucioso y detallado de los ejercicios con metodologías numéricas que disminuyen la incertidumbre a la hora de tomar la decisión relacionada con costos y que impactan directamente con la utilidad. A continuación les voy a cómo realizamos el desarrollo del ejercicio a través de la herramienta Solver. Acá estamos viendo nuestra pantalla de Excel, en donde encontramos nuestras dos plantas ubicadas en Pasto y en Villavicencio, junto con los orígenes de materia prima que son Perú, Brasil y México. Tenemos las casillas correspondientes a Perú Pasto, Perú Villavicencio, Brasil Pasto, Brasil Villavicencio, México Pasto y por supuesto México Villavicencio, junto con la capacidad de oferta máxima por mes que nos indica en el problema. En este momento para Perú es de 180 unidades, Brasil 230 y México 200. Tenemos en cuenta entonces que el problema nos limita y nos dice que para Pasto son 250 unidades de demanda y para Villavicencio 150, lo que equivalen a 400 por mes. Vamos a continuar con los datos del problema. El problema nos muestra cuáles son los costos de materia prima y los costos de traslado. Tenemos en cuenta entonces en estas casillas cuál es el costo de la materia prima desde el país de origen hacia nuestra planta, sea Pasto o sea Villavicencio, junto con el costo de traslado de la misma hacia la planta. Teniendo en cuenta que en este momento tenemos costos de materia prima y costos de traslado, lo que haremos a continuación en la tabla siguiente que dice costo total de quemador es unificar el costo de la materia prima más el costo de traslado, teniendo en cuenta el país de origen y la ciudad de destino. Lo que vamos a hacer corresponde a una suma equivalente entre los dos costos. De esa manera es que realizamos la suma casilla por casilla. Costo de materia prima más traslado. Verificamos entonces a través de la pestaña Fórmulas, Mostrar fórmulas, que las casillas que hayamos asignado sí correspondan al requerimiento que tenemos de suma de materia prima y traslado. Luego de esto, entonces vamos a verificar cuáles son las celdas variables que necesitamos para el desarrollo del problema. Ya habiendo realizado el paso anterior, lo que vamos a hacer a continuación es determinar la función objetivo, que equivale a la suma producto entre las variables de decisión y el costo total del quemador, a través de la función suma producto, de la siguiente manera. Luego de obtener este resultado, el paso a continuación es determinar cuál es la cantidad total de materia prima que se envía desde el país de origen hacia nuestra planta, sea Pasto o sea Villavicencio. Y eso lo logramos realizando una suma de las variables.
En este momento entonces confirmamos que las casillas sí correspondan a lo que requerimos mediante la suma, y lo mismo para el caso de Pasto y Villavicencio si sean las cantidades que deseamos recibir. Continuamos entonces con las desigualdades, que son información que nos presenta el problema, teniendo en cuenta la capacidad de oferta del mes de cada uno de ellos, donde determinamos que debe ser menor o igual a cada una, según corresponda. Continuamos entonces con las desigualdades y con las restricciones, teniendo en cuenta que el problema nos plantea una restricción de 250 y 150 para el caso de Pasto y Villavicencio. Por lo tanto, el signo que corresponde en estas casillas es un igual. Luego de tener esta información, lo que corresponde sería utilizar la función solver a través de la herramienta de la pestaña de datos. Luego de dar clic en Solver, se nos abre este cuadro en donde debemos establecer cuál es la función objetivo. Seleccionamos si necesitamos maximizar o minimizar costos, combinando las celdas de variables que ya vamos a seleccionar, y vamos a integrar las restricciones, seleccionando las celdas que correspondan, utilizando el método SimplesLP. Este es el paso final, en donde Solver nos muestra cuál es el resultado de las variables de decisión de acuerdo a las restricciones que colocamos anteriormente, en donde obtenemos unos ceros que vamos a interpretar más adelante, y unas cantidades que van desde el país hacia la planta de origen. Continuamos entonces con la distribución óptima de las calderas desde la fábrica hacia el destino final, teniendo en cuenta los costos de envíos desde Pasto y Villavicencio a las ciudades Medellín, Bogotá y Cali. Estos costos de envío corresponden a pesos colombianos. Necesitamos identificar la función objetivo e igualmente cuáles son el total de las cantidades recibidas y enviadas desde Pasto y de Villavicencio a las ciudades de destino, con los datos que nos indica el problema. Es allí donde identificamos entonces cuál es el signo que corresponde a la desigualdad, de acuerdo a lo mencionado anteriormente. Continuamos entonces con la asignación de los valores para la función objetivo, que son equivalentes a la suma producto de los costos de envío por las variables de decisión. Puede realizarse una por una o utilizando la función. Debe dar el mismo resultado. Verificamos entonces que las casillas sí correspondan a cada una de las condiciones que necesitamos, si lo realizamos manual o si lo realizamos a través de la suma producto. Simplemente seleccionamos el conjunto de celdas. A continuación entonces damos clic en la pestaña de datos y Solver para obtener el resultado de las variables. Cuando nos aparezca este cuadro, vamos a establecer cuál es la casilla de la función objetivo, seleccionamos minimizar costos, establecemos las celdas de variables y por supuesto anexamos las restricciones, verificando que sí corresponda a lo que necesitamos, utilizando siempre el método SimplesLP. Damos clic en resolver. Este es el paso final en donde Solver nos muestra cuáles son los resultados o los datos de las celdas variables, en donde igual que en el punto anterior obtenemos unos ceros que ya vamos a mencionar a continuación que significan en nuestro problema. Al resolver el ejercicio con la herramienta Solver y teniendo en cuenta todas las restricciones planteadas, encontramos que las soluciones óptimas para los dos ejercicios y los dos cuestionamientos son las siguientes. Tenemos entonces que las compras de los quemadores ofrecen una eficiencia en costos si se comparan así. Perú, Pasto, 180. Perú, Villavicencio, 0. Brasil, Pasto, 0. Brasil, Villavicencio, 150. Para el caso de México, Pasto, 70. Y México, Villavicencio, 0.
Con esa distribución, la compañía estaría generando una eficiencia, ya que si decidiera centralizar sus compras en al menos 2 países, el costo de materia prima y traslado serían en promedio de 46 millones de pesos más alto. El mismo análisis se realizó, pero en este caso con el traslado del producto final a la ciudad de destino, en el que se encontró que la fábrica de Pasto deberá producir las calderas para Medellín y Cali y la fábrica de Villavicencio para Bogotá. El costo de traslado total sería de 39 millones de pesos. Se analizó que otro tipo de distribución generaría incrementos en los costos a la hora de ejecutar los traslados. El claro ejemplo de la ineficiencia en costos se daría en caso de que se tomara una decisión fundamentada en la intuición y no en el razonamiento que ofrece el ejercicio, ya que en el caso hipotético en el que se decidiera que la fábrica de Pasto enviara 150 calderas a Bogotá, los costos se incrementarían a 46.500.000 pesos, generando una eficiencia en costo de 7.500.000 pesos por mes, que multiplicado por 12 meses se convertiría en 90 millones de pesos anuales, solo por no saber interpretar el resultado.